Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de En Código Podcast. Bien, hoy sé que este episodio está saliendo como unos 7 días probablemente después del último episodio, lo cual debería ser lo más natural, ¿no? Es un poco hacia donde debería ir el podcast, ¿no? Sacar un episodio semanal. Pero es cierto que los venía como encaprichando con la idea de sacar un episodio cada 3 o 4 días. En general era cada 2 o 3 días. Hay días en que creo que saqué episodios a diario. Pero bueno, tenía mucha ansiedad por hablar de ciertos temas en el podcast, en los cuales fui como mechando diferentes cosas de tecnología, de mis comienzos, de Python, de lo cual vamos a seguir hablando un montón. Entonces me interesaba seguir, digamos, trabajando sobre esto. Pero bueno, la realidad es que estoy pasando por semanas muy intensas, tanto del lado laboral como también del lado de hobbies, de mis rutinas de entrenamiento, aumentando la intensidad y demás, y también con planes de fin de semana y de salir y de despejarse un poco, ¿no? Entonces, digamos que estoy viviendo mi vida al máximo, pero a la vez estoy súper cansado. Estoy tomando unas vitaminas B12, y eso me está ayudando bastante con respecto a las energías, lo cual recomiendo mucho tomar porque funciona muy bien, pero la verdad es que ya está empezando a dejar de ser no ser suficiente, quizás para salvar el mate de las 4 de la tarde, para no dormirme sirven, pero la verdad es que mi rendimiento siento que está decayendo un poco, así que probablemente me tome algún descanso. No del podcast en sí, porque me encanta hablar acá, es como parte de mis descansos este podcast, pero sí de quizás a nivel laboral, algunas vacaciones o proyectos que tengo montones en la cabeza. Todo el tiempo quiero sacar nuevos y la verdad es que obviamente eso consume tanto tiempo de pensar en sacarlos como en empezar a producirlos. De hecho, creo que lo he comentado. Acabo de sacar una nueva entrega del newsletter que tengo en LinkedIn. Creo que eso nunca se los comenté, pero tengo un newsletter de un diario de Python. Y en principio ahí voy comentando como cosas que voy haciendo en Python. Y la verdad es que como estos últimos tiempos estuve trabajando en otras tecnologías, no lo estuve actualizando. Pero ahora con el episodio que pasó de Python, en donde les expliqué todas las bondades que tenía Python y la forma en la cual podemos trabajar en distintas áreas de este lenguaje de programación, decidí sacar como un episodio, una entrega, perdón, de modo de newsletter, que es como la tiene LinkedIn. Y la verdad es que hasta ahora tiene buena aceptación. Como siempre, ¿no? En LinkedIn cuando uno habla de tecnología o de recruiting o de industria, siempre tiene buena aceptación. Y en el caso de Python, que está como en auge hace muchos años, también la tiene. Por lo cual, esto de Python me permite machear con el siguiente tema, ¿no? El tema principal del día de hoy, que es la inteligencia artificial no te va a dejar sin trabajo. Lo cual va a atraer mucha gente que esté en desacuerdo, muchísima probablemente, pero también mucha gente que coincida con mi punto. En este sentido soy bastante tajante sería la palabra, ¿no? Eh, no cerrado, pero sí tajante en haber visto cómo funcionaban muchos algoritmos de aprendizaje automático, cómo funciona un clasificador. No soy un científico de datos, pero me he metido en muchas partes de la industria que me permitieron entender cómo son los caminos de la inteligencia artificial o en machine learning, ¿no? Que es como esta subrama. Obviamente, como siempre les digo, si consigo una persona a la que pueda dar una entrevista acerca de machine learning y demás, lo voy a hacer, lo vamos a traer y vamos a charlar de cosas en mayor profundidad de las cuales yo todavía no puedo hablar demasiado, ¿no? Aunque se supone que dentro de poco me voy a meter en ese tema, pero no les puedo dar muchos más detalles. Bien, ¿por qué digo que no los va a dejar sin trabajo? Bueno, punto número uno. ¿Sí? Mucha gente estuvo diciendo cuando surgió ChatGPT, especialmente en ese momento donde estuvo el auge, estuvo hablando mucho acerca de qué tan potente era esta herramienta, ¿no? Y que de repente había muchos trabajos, como por ejemplo el de traductor, que iba a dejar de existir, y un montón de cosas, ¿no?
La realidad es la siguiente. La inteligencia artificial ayuda, es una herramienta más, una herramienta poderosa, pero es una herramienta más que permite a los creadores de contenidos y artistas o a cualquier persona que produzca algo, ¿sí? Especialmente a nivel digital, aunque también obviamente se aplica al nivel mecánico, al nivel físico, pero ayuda como una herramienta más, la cual facilita muchas tareas, de las cuales incluso hasta cierto punto eran tareas dummy, ¿sí? ¿A qué voy? Vamos directo a lo que es, por ejemplo, la escritura, ¿sí? Vamos a empezar bajo en el sentido de no tocar sistemas todavía, ¿sí? Vamos tranqui. En el caso de la escritura, cuando se habla de que hay autores que usan inteligencia artificial para pasar sus libros o escribir libros, le dicen, ChatGPT, generame un libro acerca de esto y esto y esto. Bueno, en esos casos, ChatGPT se está alimentando de un conjunto de base de datos, ¿sí? De un modelo de aprendizaje que ya tiene precargado, en el cual tiene un montón de información acerca de todo tipo de libros, ¿sí? Lo que hace ChatGPT es funcionar como un escritor, ¿sí? Viene, lee esos libros, lee entre comillas, ¿no? Estamos hablando desde lo más metafórico posible, ¿no? Pero tiene todo un sistema en donde permite identificar palabras, unirlas. Estos, para los que les interesa, es un sistema de tokens. Busquen cómo funcionan los tokens en Machine Learning con respecto a lo que es no me va a salir ahora, pero es todo esto del lenguaje programado, ¿sí? Ay, no me sale, son unas siglas, sí, son 3 siglas. Si lo saben en los comentarios, déjenlo. Pero en principio, lo que quiero decir es que esta serie de procesamientos que hace ChatGPT es muy similar a cómo lo haría un escritor. Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? Si una máquina hace lo que yo puedo hacer, básicamente, que es ir a buscar contenido y lo hace a una velocidad muchísimo más rápida, ¿no? Porque tiene todo el modelo aprendido y ya tiene tiene una base de datos inmensa que ninguna persona en su sano juicio puede contener en su cabeza. Entonces automáticamente ya no deberían haber escritores, porque una persona que no es un escritor puede sentarse y pedirle a ChatGPT que genere una historia y agarrar esa historia, copiarla y pegarla en un libro y ya está, y venderlo, ¿no? Que hay mucha gente que incluso ha hecho cursos o ha dicho que ha creado negocios en base a eso. Bueno, ¿cuánto de verdad hay en esto? ¿Cuánto de cosas que no están dichas hay también? ¿Y cuánto de mentira? En principio es cierto que yo puedo ir a ChatGPT y puedo pedirle que me cree una historia. Ahora, la calidad de esa historia depende completamente de nosotros. A lo que voy. Primero, tenemos que ser muy buenos prompt engineer, y con esto estoy poniendo muchas comillas. Ahora vamos a hablar un poco de esa carrera tan cuestionable. Pero en principio tiene que haber gente que sepa, ¿no? O nosotros mismos tenemos que saber decirle a ChatGPT lo que realmente queremos con lujo de detalles. Una vez que hacemos eso, nos va a generar una historia basada en muchos autores, los cuales tienen su modelo de aprendizaje, ¿no? Aún así, ¿sí? Con todo esto, nos va a generar una historia que quizás no sea tan atrayente para el público en general. ¿Por qué? Porque una historia no termina con un escritor que va a una biblioteca o va a internet o se baja un montón de libros o los compra, los lee y después en base a eso empieza a extraer cosas y lo mete en una historia. No, eso es la primera etapa, que eso es lo más importante, ¿sí? ChatGPT nos ayuda en la fase uno, que es la fase de inspiración, de crear una especie de POC, ¿no? Una especie de prueba de concepto, un primer draft, ¿sí? ¿Cómo lo puedo decir? La plantilla, un esqueleto, ¿sí? O incluso un primer manuscrito, por decirlo de alguna manera, aunque no esté escrito a mano, de lo que después va a ser nuestra historia, ¿sí? Nuestra novela. Un primer concepto, ¿sí? Y esto cambia todo, porque con esa idea, entonces ChatGPT pasa a ser como un junior que que está trabajando para nosotros, nos armó un bosquejo, ¿sí? De lo que queríamos, y después nosotros agarramos y
tomamos ese bosquejo y empezamos a darle como nuestra parte humana, es decir, ok, esta historia por los acontecimientos históricos que están en la actualidad quizás no machee bien con estos aspectos, este personaje debería ser más tácito. Algo que pasa mucho actualmente con la inteligencia artificial, ¿no? Los personajes son muy planos, ¿no? No hay una profundidad. Salvo que pidas específicamente que tengan una profundidad, pero se van a basar en cosas que ya existieron. Y parte de la creatividad, y esto lo aprendí cuando estudiaba desarrollo de juegos en la parte de diseño, la gracia de la creatividad es ir a buscar cosas que ya existan y crear algo nuevo basado en eso. Pero uno no tiene que innovar en crear algo de cero, no existe, ¿sí? La creatividad se basa en eso, en partir desde una base conocida y en base a eso inspirarse, entre comillas, para crear algo nuevo, en base a lo conocido. Siempre trabajamos con los cimientos uno encima de otro, siempre. Entonces, con esta idea, nuestra base conocida sería en parte ChatGPT, pero la creatividad que nosotros le ponemos, ahí es donde va a cambiar el concepto y la forma de ese contenido, ¿no? Que en este caso sería un libro, por ejemplo, una novela. Entonces, hay mucha gente que agarró y capaz sacó un libro de autoayuda o un libro de negocios usando ChatGPT. Y si ustedes se ponen a leerlo, es un típico libro genérico que podemos leer en un artículo de internet o es un rejunte de cosas que la verdad es que lo escuchamos 500 millones de veces. Entonces, esa gente lo que hizo fue agarrar el primer draft y publicarlo y ganar plata y capaz que sí, capaz que no. Pero lo importante de esto, lo que no se dice, es que en realidad con ChatGPT solamente, o sea, teniendo un asistente que nos permita crear algo, no creamos una cosa increíble, ¿sí? Podemos crear algo aceptable, podemos ser buenos prompts engineer, ¿no? Saber poner exactamente las palabras que necesitamos, e incluso podemos trabajar con ChatGPT para ir dándole una forma. Pero siendo sinceros, esa forma que tiene no la vamos a copy-pastear directamente a nuestro libro. De hecho, es muy probable que muchos escritores, si usan ChatGPT, después llamen a un editor y les pidan que pasen por esa segunda revisión. Porque esos trabajos siguen siendo necesarios. Y ahí entramos como a la parte, el concepto fundamental de este podcast. La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te va a ayudar en algunas tareas que son más mundanas, que antes te costaban trabajo, y te van a permitir trabajar con la calidad de tu tiempo, que es lo más importante, ¿no? Con esa calidad que al fin y al cabo es fundamental para crear contenido de calidad. Porque nadie me va a decir que le encanta sentarse a trabajar capaz en un draft, matarse con un par de ideas, buscando en Google, o capaz hay gente que sí, que se recontra inspira, cuando hay herramientas que capaz te lo pueden facilitar y te pueden dar lugar y ahorrar tiempo en otras cosas que sean más interesantes, ¿no? Como por ejemplo, pulir eso que ya está creado. Esto aplica, por ejemplo, también a los desarrolladores de videojuegos cuando agarran Unreal Engine. Esto no es sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero aplica. Cuando agarran Unreal Engine y de repente se empiezan a bajar assets que están muy buenos y los aplican en sus juegos y se concentran más en la parte jugable que en la parte del diseño que ya se las resolvió Unreal Engine. Eso les va a quitar el trabajo a los diseñadores, a los modeladores, a todas estas personas que trabajan, los ilustradores, personas que trabajan del lado del diseño. No, para nada. Esas personas van a ser contratadas por empresas grandes o empresas medianas que se puedan dedicar plenamente a aspectos de esos juegos, de esos videojuegos específicos, en donde esas empresas quieran destacar la parte más artística, ¿sí? Pero un desarrollador que capaz no tiene conocimientos en arte, pero quiere que su juego vaya hacia otro lado, ¿no? Por ejemplo, un Fall Guys, ¿no? Algo así. Que artísticamente es bastante feo, pero a la vez en la parte jugable es muy copado. Pero ahí hay una buena resolución, o sea, pudieron haber usado assets, no sé si Fall Guys probablemente los tenga, pero tiene diseñadores y modeladores, pero en sí, hasta donde sé, el arte es bastante básico. Entonces, eso es suficiente, no es
no es un Far Cry, ¿sí? No es un Horizon Zero Dawn. No es un juego que exija muchísimo de la parte artística. Entonces, si hay herramientas que nos facilitan otras cosas, otros aspectos en los que no nos queremos enfocar por tema de tiempos, o ganas, o dedicación, o gustos, y vienen esas herramientas a solucionarnos la vida, es un golazo. Es un golazo. Pero de vuelta, siempre va a haber personas que les guste hacer unas cosas que a otros no. Y eso es muy normal. A mí no me llama para nada dibujar, ilustrar o modelar en 3D. Sin embargo, si en algún momento desarrollo un juego que tenga este tipo de cosas, probablemente o use assets gratuitos o contrate a una persona que lo sepa hacer y se adapte a mi proyecto, ¿no? A mis necesidades. Y muchos me van a decir, bueno, pero hay inteligencias artificiales que hoy te generan modelados 3D con prompts. Sí, pero no va a reemplazar a las intenciones más específicas que yo pueda tener acerca de un juego y la forma en la que quiero que se anime un personaje. Además, esos modelados pueden tener bugs y como cualquier inteligencia artificial, ¿no? Pueden tener errores que tengan que ver más con mi forma de promptear, ¿no? O quizás simplemente algún bug del modelo en el cual yo tenga que esperar a la siguiente versión del modelo que capaz sale en un año. Y si me saltan esos bugs, ¿no? De diseño 3D, ¿qué hago si yo no tengo conocimientos en eso? Entonces ahí sí necesito un modelador o aprender modelado 3D. ¿Entienden? De ahí radica la diferencia. Siempre necesitamos personas especializadas en determinadas áreas, más allá de la inteligencia artificial. De hecho, Photoshop, como programa de diseño gráfico y fotográfico, usa inteligencia artificial detrás para hacer un montón de cosas que tienen que ver con las selecciones mágicas o el tema de voy a decir una tontería, ¿no? Los ojos rojos o el equilibrio de los tonos, el balance, la creación de paletas en base a imágenes y un montón de cosas, ¿no? Entonces, todas esas herramientas las utiliza un diseñador gráfico y por eso es menos diseñador gráfico. No, para nada. Al contrario, es una persona que puede dedicar tiempo de calidad a otras cosas de su vida o al mismo diseño sin tener que preocuparse por hacer cosas que antes se hacían más a mano, ¿sí? Por ejemplo tontísimo, ¿no? Esto de la selección de hacer un montaje. Entonces hay que sacar a una persona o varias personas de un escenario, ¿no? Y hay que usar la selección, ¿no? Si no tuviéramos la selección mágica o herramientas que nos permitan seleccionar de forma evaluando contrastes y usando todo este tipo de herramientas que ya nos ofrece Photoshop y tuviéramos que hacerlo a mano, obviamente lo lograríamos con un poco de túnel carpiano, probablemente por lo que implique usar el mouse de esa manera, y también muchísimas horas. Y estas horas, vamos a ser sinceros, son horas perdidas, porque son trabajos mundanos que a nosotros no nos van a pagar más por haberlos hecho, ¿sí? Porque es un detalle que otra herramienta lo soluciona, y también nos quita tiempo de calidad que podríamos estar dedicando, como les decía, vuelvo a repetirme, en detalles más importantes de lo que estemos generando. Entonces, sean escritores, artistas gráficos o todo tipo o programadores o cualquier tipo de persona que utilice una herramienta para facilitar su trabajo, no los hace menos en su profesión. Al contrario, los hace más astutos o astutas porque justamente están ayudándose de estas herramientas. Por lo cual me lleva al famoso tema que tan en tendencia está del arte IA, ¿no? Que todo el mundo, es una gran minoría, ¿no? Una gran minoría de gente que no piensa muy bien, que dice que el arte IA va a reemplazar a los artistas gráficos. No, son tonterías, ¿sí? Alguien puede usar arte IA. Generalmente yo he hablado con artistas que me dicen, yo lo uso para bosquejar algo o inspirarme. Porque digo, bueno, yo quiero armar una ilustración de una chica que está mirando un lago, que al otro lado hay un bosque y un cielo. Es exactamente el fondo de pantalla que tengo ahora.
y ese cielo se refleja sobre el lago, ¿no? Entonces le piden a la IA, hacen un prompt que les diga todo esto que acabo de decirles. Entonces van generando distintas imágenes que cambian sus seeds. Buenísimo. No es que el artista va a agarrar y va a copiar esa imagen y se la va a mandar, que hay gente que lo hace, por supuesto. Pero eso no te hace un artista, ¿no? Y acá entramos en un tema que es un poquito más complejo. Eh, pero realmente los artistas que a mí me parecen más interesantes no son tan todos los artistas que les da miedo esta tecnología, sino los que la usan para inspirarse. Entonces toda esa imagen o esa serie de imágenes después les permiten a ellos crear una imagen nueva o partir de esas imágenes, ¿sí? Pero es lo mismo que haber agarrado Google y haber preguntado y haber tenido respuestas quizás no tan exactas, porque la IA se encarga justamente con sus modelos de trabajar sobre estas cosas, ¿sí? Si a ustedes les interesa trabajar con arte IA, pueden buscar Stable Diffusion, ¿sí? Es una de los mejores, digamos, de las mejores librerías. No sé cómo decirle si cliente, programa, porque dependiendo de Windows, Linux, hay como diferentes formas de inicializarlo, por consola o por un ejecutable. Pero básicamente eso, ustedes cargan un modelo que puede ser el mismo modelo que tienen ellos, o se bajan un modelo de internet, que hay muchísimos, y en base a lo que necesiten pueden generar logos, pueden generar imágenes más más anime, o otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo quería usar la IA, quería empezar a generar arte IA para armar una serie de imágenes que quería llevarme a una novela gráfica que voy a hacer con Ren'Py. Para los que no conozcan, Ren'Py es una especie de programa, barra engine, barra librería, que lo que hace es básicamente con una especie de pseudocódigo en Python, medio raro, pero vos podés como generar novelas visuales, ¿sí? Entonces esas novelas visuales tiran mucho de assets, esos assets yo quiero generarlos con la IA porque no soy artista gráfico, y para lo que quiero hacer mi foco está más en la historia. Entonces si puedo ya tirar de buenas imágenes a través de prompts, lo voy a hacer. Sí, eso es un poco mi idea. Pero claro, mi objetivo es ese. No es crear un gran desliz artístico, ni llamarme artista, ni nada por el estilo. Soy un desarrollador que está tirando de recursos, está aprovechando esos assets que pueden ser gratuitos y los puedo bajar de internet, o los puedo generar a través de una IA, que me parece un poco más satisfactorio porque voy a llegar a puntos más específicos. Y por último, y no menos importante, está la parte de la IA trabajándola en lo que son los desarrolladores, ¿no? Que es la parte más fundamental o más relevante de este podcast. ¿Cómo funciona la IA en nuestra área? Bueno, GitHub Copilot, generándonos código en base a lo que nosotros necesitemos. ChatGPT, haciéndole preguntas acerca de cosas que funcionan de una manera u otra. Entonces nosotros necesitamos saber cómo implementar un componente de React, por ejemplo, o cómo hacer una página web de una determinada manera, o tener ideas de un proyecto, todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso como usé en el podcast de Python, creo que fue, no me acuerdo, que usé ChatGPT para pedirle que me haga un resumen de la historia de Python y unos detalles de lo que eran las características. Entonces, realmente lo que es la IA para desarrollo es muy interesante el terreno, pero claro, tenemos siempre, como todos los extremos de la IA, tenemos lo que son los detractores, la gente que está conforme y aprovecha la IA, que ahí estaría yo y, bueno, y probablemente muchos que estén escuchando este podcast, y los que ya trabajan del otro lado, ¿no? Los que son los que aman la IA a tal punto de creer que pueden reemplazar programadores por IA, lo cual es una idiotez, ¿sí? No nos engañemos, ¿sí? Hay un montón de componentes que los desarrolladores tienen que tener como desarrolladores, que va desde el razonamiento lógico, de saber cómo funciona un patrón de diseño, de saber cuándo implementar las cosas, y no solo eso, también los clientes van a pedir cosas distintas. Todo eso no lo puede procesar una IA porque necesita mucho contexto, e incluso con el suficiente contexto la parte humana es muy difícil de trabajar, y no estoy siendo progresista ni nada por el estilo,
simplemente trabajar con un cliente que o no sabe exactamente lo que quiere o quiere tantear una serie de soluciones. Entonces una IA no puede procesar este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de variaciones la podemos hacer a nivel humano y después ir a la IA cuando tenemos algo que queramos ahorrarnos, ¿sí? Esto es lo importante de este, que rodea el concepto de todo el podcast, ¿no? Ahorrarnos tiempo, trabajar en una herramienta que es muy poderosa, pero aprovecharla bien, ¿sí? Y acá caemos como en la parte de los desarrolladores más junior o los que recién empiezan, que creen que yendo a la IA pueden pedirle, por ejemplo a ChatGPT, pueden pedirle que haga un código y que funcione y bla, ¿no? Cuando hay un montón de videos que hay de gente que lo hace, gente que es desarrolladora, y te muestran que después cuando se llevan el código tienen que tocar cosas, tienen que modificar, no está tan bien, hay algunos bugs, porque de vuelta la IA también tiene sus errores, es un programa y todo programa tiene bugs, perdón. Entonces, todo eso es súper importante de entender, ¿sí? La IA no nos va a dejar sin trabajo, porque para trabajar hay que entender un montón de aspectos más que no van más allá de saber ejecutar un prompt, ¿sí? Lo que me lleva al punto de los prompt engineers, que para mí es una burbujita, porque el prompt engineer no es más que una persona que tiene mucha experiencia googleando. Es eso. O sea, yo voy a Google y busco una serie de palabras clave, entonces encuentro mejor mis respuestas en Stack Overflow. Bueno, esto es lo mismo en ChatGPT, ¿no? O sea, si yo logro aprender qué palabras claves específicas usar, la IA me va a devolver unas muy buenas apreciaciones acerca de lo que yo necesite, ¿no? A ver, no lo desmerezco para nada, me parece que el tema de prompt engineering sería, no sé, es muy, muy interesante y la verdad es que muchas veces yo me quise sentar, por temas de tiempo no pude, pero yo me quise sentar a aprenderlo y a entender bien cómo enviar a la IA las instrucciones adecuadas para generar resultados súper interesantes. Pero crear una carrera en base a eso y ya hablar de que hay empresas que contratan prompt engineers puramente para eso, sin esquivando toda la parte de lo que implica el desarrollo, esquivando todo el tema de que hay gente que es científico de datos y estudia un montón de matemáticas, decirle a una persona que puede hacer un bootcamp y por aprender una serie de palabras que tiene que poner en una consola, eso lo va a hacer un ingeniero de prompt, eso sí es una bruja, ¿sí? No nos engañemos. Si ustedes quieren especializarse en inteligencia artificial, especializarse en machine learning, vayan y estudien Python, estudien ciencia de datos, estudien análisis de datos, estudien probabilidad estadística, estudien cómo se comportan los agentes inteligentes y ahí van a poder entender todo el entramado que existe detrás de esto, ¿sí? Pero googleamos todos, sí. Así que tampoco nos volvamos locos pensando que un aspecto de una carrera puede ser una carrera completa. Bien, llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado mucho. La verdad, tenía un montón de temas así para hablar de esto de la inteligencia artificial y los empleos. Quédense completamente tranquilos. Estamos muy lejos de Skynet. Y la verdad es que hasta que nos llegue a dominar una máquina, tiene que dejar de tener bugs y eso es algo que no es nada posible. Así que los espero en los siguientes podcasts y hasta luego.